damos la más cordial bienvenida a esta tercera charla del ciclo que nos ha estado acompañando la Defensoría de Derechos Universitarios y Prevención de la Violencia de Género, con un tema muy importante el día de hoy: cómo prevenir la violencia de género a personas de disidencias sexoafectivas y de género. Y le agradezco muchísimo la presencia el día de hoy a pues nuestras tres personas ponentes: Diego Francisco Rosas García. Él es estudiante de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Bienvenido, muchísimas gracias, Diego. También nos acompaña el día de hoy Jacqueline Santiago Santos. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida, Jacqueline, muchísimas gracias. Y Diego Bobadilla Ambrosio, él es estudiante de licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social aquí en la UNAM también. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y por estas tres charlas tan interesantes en este tema. Les dejamos la voz y los micrófonos para que puedan presentarla. Muchísimas gracias y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Gracias. Ahora vamos a comenzar con la primera diapositiva. ¿Se ve? ¿Puede verse? Voy a empezar a compartir la pantalla. Esperen tantito. Bueno, pues primero que nada, igualmente, pues quisiéramos agradecerle a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia por el espacio que nos han estado brindando en estas 3 semanas y pues que nos han permitido como compartir, ¿no? Un poquito del trabajo que hemos estado haciendo y pues justo como en estos temas tan importantes, ¿no? Que tenemos que ver. Ah, esperen. Bueno. Pues buenos días. Como ya comentábamos, el día de hoy vamos a estar presentando el taller de prevención de la violencia de género a personas de las disidencias sexoafectivas y de género. Y pues presentamos ya mis compañeras y yo. Primero que nada, antes de empezar como con las diapositivas, queríamos hacerles una propuesta, bueno, una invitación. Vamos a hacer una actividad en la cual voy a necesitar que máximo 13 personas puedan ser voluntarias. Ahorita les platico cómo va a ser la actividad y ya si quieren empiezan a levantar su mano o ponen en el chat así de que yo quiero ser persona voluntaria, ¿no? Bueno, la idea es que bueno, tenemos escritos 13 perfiles, 13 personajes que pues cada una de las personas que está, o bueno, que se proponga como voluntaria, va a leer, se les va a enviar por un por el chat privado de aquí en Zoom, y van a leer ustedes, van a como a pensar, a reflexionar sobre ese personaje, y Diego y yo vamos a estar leyendo una serie de afirmaciones, también las voy a proyectar aquí en la pantalla, para que ustedes levanten la mano, o sea, con su manita aquí en Zoom, levanten la mano en caso de que consideren que su personaje puede, o como que se identifica con esa afirmación. En caso de que no se identifique, pues no levanten la mano, ¿no? Y tanto mis compañeras como yo vamos a estar al pendiente de cuántas veces las personas que voluntarias levanten la mano y vamos a ir anotando eso, ¿no? Igualmente, si quieren las demás personas que no sean voluntarias o que no estén como interpretando de alguna manera ningún papel, pues pueden igual como ir haciendo sus anotaciones, ¿no? De cuántas veces veo que levantan la mano. Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a la actividad y si no es así, pues no, podrían ir levantando su manita o escribiendo en el chat quiénes quieren ser voluntarios o Vale, escogernos, no pues sé. bueno, pues como Diego les dijo, lo que vamos a ir haciendo es que pues se las vamos a ir leyendo, ahí pues ustedes también los pueden leer, pero la finalidad, ahorita bajen su mano, por favor, y si creen que su personaje se alinea a esta afirmación que vamos a leer, la alzan, y pues vayan ustedes teniendo como su puntaje, y para que al final vamos a hablar un poquito, ¿no? De ese puntaje que obtuvieron. Entonces, la primera es, ¿puedo caminar por la calle de la mano con mi pareja sin sentir miedo? Ok. Vale. La que sigue es, puedo demostrar cariño en público con mi pareja sin que la gente se nos quede viendo.
Ok, nuevamente sale una manita levantada. La tercera es, nunca he sido víctima de agresión físicas o verbales por mi expresión de género. Ok, ahora Ok, tenemos dos. vale. La cuarta es, nunca he sido víctima de agresiones físicas o verbales por mi identidad de género. Ok, tenemos las mismas dos manos alzadas. Ok. Así, la siguiente es, nunca he sido víctima de agresiones físicas o verbales por mi orientación sexual. Ok, igual tenemos dos. Gracias. La que sigue es, en el proceso de selección para un trabajo, nunca he sufrido discriminación. ¿Mm? Ahí ya vemos que más personas alzan la mano. La siguiente es, mi esperanza de vida es mayor a los 35 años. Montserrat. Ok, Ok, gracias. La que sigue es, cuando le conté a mi familia que tenía pareja, reaccionaron de manera alegre. ok, hay cuatro alzaron la mano. La siguiente es, no me da miedo contarle a mi familia sobre mi relación de pareja. Eh, Ok, gracias. Gracias. Eh, Me siento seguro, segura, segure en mi lugar de trabajo, escuela o casa. Ok, la que sigue es, puedo ser yo mismo, misma o misme en mi lugar de trabajo, escuela o casa. Ok, Vale, muchas gracias. La que sigue es, puedo vestirme de la manera que quiera sin que las demás personas piensen que tienen derecho a violentarme. ok, gracias. La penúltima. La gente nunca ha evitado acercarse a mí o relacionarse conmigo por creer que tengo alguna ETS. ¿Mm? Vale, gracias. Ahora sí, ya la última afirmación es, nunca se me ha cuestionado mi orientación o mi expresión bajo el argumento de que aún estoy muy chico, chica o chique. Ok, bueno, ahí tuvimos nada más dos manos alzadas. Ya pueden bajar la mano. Muchas gracias a quienes participaron. Y pues bueno, Gracias. ahora vamos a hablar también como rápidamente de los perfiles, ¿no? No sé si alguien de ustedes quiera
comentar su perfil, cuántas veces alzó la mano y cómo se sintieron al ir escuchando esto y pensar, ay, si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Fue complicado para ustedes como pensar si lo pueden hacer o no. Entonces, no sé si alguien quiera participar. ¿De quién es? Sí. Natalia, por favor. Ah, sí. Hola, mucho gusto. Bueno, a mí me tocó el perfil de un hombre de 35 años, cisgénero, con familia conformada por su esposa, un perro y un hijo, y dice que se lleva bien, bueno, tiene una relación buena con su papá y su mamá. Entonces, pues yo en total levanté la mano 11 veces. La verdad es que las primeras, pues se me hicieron como un tanto obvias por ser hombres, por ser cisgénero, por tener una familia establecida. Y de ahí en fuera, pues hubo unas que sí dije, pues estas no tienen nada que ver con el personaje que me tocó, pero de ahí en fuera, pues al principio sí estaba como muy establecida la pauta para ese tipo de persona que, bueno, ese tipo de personaje que a mí me tocó. Ok, muchas gracias. Eh, Ana Karen, por favor. Hola, ¿qué tal? A mí me tocó un hombre, una persona más bien de 13 años con orientación homosexual que le comenta a sus padres y ellos no reaccionan muy bien, deciden ignorar como la noticia y uno de sus amigos le da frases como, "Tú sabes que te tolero", refiriéndose a su orientación, como si le hiciera un favor. Yo solo participé dos, pero en realidad era una, porque sus papás sí tuvieron una reacción mala cuando se enteraron. Eh, Estuve pensando mientras leía o mientras participábamos lo complicado que puede ser eh, cuando no te identificas con las orientaciones que ya están establecidas y cómo puede afectar tu vida en todos los aspectos. Y ya, pues solo pensé en eso. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar de quienes estuvieron en la actividad? O igual si quieren escribirlo por el chat, o si es que no pueden abrir el micrófono o no sienten la comunidad de hablar así, también pueden hacerlo. Sí, o sea, más que nada, igual las personas, como les decíamos, quienes participaron, si lo quieren escribir en el chat, más o menos cuál fue la experiencia que tuvieron, o también si alguna otra persona de las que no se les asignó personaje quiere hablar respecto a qué es lo que vieron más o menos, pues adelante, ¿no? Más que nada, creo que justamente con estos dos personajes, el que le tocó a Natalia y el que le tocó a Ana Karen, pues podemos ya hacer como una reflexión al respecto, ¿no? En realidad, y si pudieron estar como un poquito más al pendiente, si notan, cada vez que hacíamos una afirmación, pues prácticamente Natalia era de ley que iba a levantar la mano, ¿no? En cambio, pues Ana Karen, yo igual registré como dos veces que levantó la mano y podemos ver cómo esta diferencia, ¿no? Entre que Juan, por ejemplo, aquí ya lo estamos viendo en la pantalla, dice Juan, 13 años, hombre homosexual, le ha confesado a su familia su orientación, luego de planteárselo muchas veces, no han reaccionado de buena manera, han decidido ignorar, etcétera, ¿no? O sea, como por un lado vemos a una persona que se autopercibe como homosexual, una persona además de todo joven, ¿no? 13 años, que pues a lo mejor ahí podríamos, la típica, ¿no? De decir, o bueno, que muchas veces sucede cuando una persona joven sale del closet, en este sentido, o confiesa como su orientación, su identidad a sus padres o su familia, que le dicen como, es que es una etapa, ¿no? Estás todavía muy chico para saber lo que quieres o para saber lo que te gusta, a menos que seas heterosexual y cisgénero, ¿no? Porque si eres heterosexual y cisgénero, entonces desde que vas en la primaria puedes tener novia o novio si eres chica y así, ¿no? O sea, como que justo todo en esta lógica bastante heteronormada, ¿no? Y por ejemplo, Natalia, tuvo el personaje de Ramiro, hombre blanco heterosexual y cisgénero, 34 años, trabaja en un bufete de abogados, su familia está conformada por su esposa, hijo, hija y un perro, porque toda familia tradicional tiene que tener un perro. Se lleva estupendo con su padre, también abogado, y con su madre, quien es una ama de casa. Además, la relación con la familia de su esposa es muy buena, ¿no? O sea, justo vemos como estas diferencias entre una persona, un hombre blanco heterosexual cisgénero, que tiene como
toda esta estructura o todos estos mecanismos los cuales le hacen tener como un cierto privilegio ante otras identidades y pues que es la persona que a lo largo de la vida pues puede que tener como más facilidades, ¿no? O menos obstáculos para poder lograr ciertas situaciones. Entonces, pues más que nada queríamos dejarles esa parte, esa actividad para reflexionar, en el sentido de notar estas diferencias, ¿no? Y de que no es que Ramiro sea malo per se por tener esos privilegios, sino que el sistema que le ha dado esos privilegios es lo que podemos llegar a problematizar, ¿no? Y a cuestionar y a decir, oye, pero ¿por qué Ramiro puede tener estas facilidades o puede no tener estos obstáculos y yo como persona homosexual, como persona transgénero, como persona no binaria, etcétera, sí las tengo, ¿no? Esa es la idea como de esta actividad. Entonces, ahora sí vamos a proceder a ver la presentación y nos vamos a ir rápido porque es bastante larga. Ujú. Listo. Gracias, Diego. Justo enfatizando que hay un problema en que sean reconocidas las personas quienes no se identifican con este sistema sexogénero que solo reconoce a hombre y mujer o femenino y masculino, es que existe este término paraguas de LGBTIQAP+, que son las siglas que designan colectivamente a lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer, incluyendo a través del signo más cualquier otra identidad que se quede en el medio de todas ellas o en ninguna parte, porque pueden existir personas que se identifiquen con estas siglas o no. Por eso se trata de un término paraguas. Em, es decir, el símbolo positivo es de inclusión y enfatiza la gran diversidad de las culturas basadas en la sexualidad y la identidad y expresión de género. Esto ha ayudado que con el paso del tiempo se visibilicen las demandas y reivindiquen los colectivos y las personas oprimidas por este sistema sexogénero. Mm, la siguiente, Diego, por favor. Como mencionaba, estas siglas que designan colectivamente a estas personas que se reconocen como tales, visibilizan las demandas. Hubo un primer movimiento de liberación y fue de las disidencias que exigieron un alto a la discriminación. Las mujeres trans fueron un referente importante al inicio de esta lucha LGBT, más así como las mujeres lesbianas y los hombres gay en México. Por fin. Me gustaría saber si ahorita que estamos en este contexto de que eh, este colectivo es un grupo de atención prioritaria, si algunos saben qué derechos se les ha reconocido. Si quisieran participar, levantar su mano o comentar en el chat, pueden hacerlo. En la diapositiva hay algunas pistas o con los ejemplos de los roles que acaban de representar, qué derechos creen se, qué derechos creen que se imposibilitan ejercer con este sistema sexogénero. Yo, Ujú. podría ser bueno, o sea, que se imposibilitan actualmente o que en algún momento se han imposibilitado y ya están permitidos. Puede ser cualquiera de los dos. Pues podría mencionar el típico de no discriminación, también matrimonio igualitario y adopción o filiación. Sí, muy bien. Estos son algunos de los derechos que han sido conquistados por la comunidad LGBT.
¿Por qué? Porque pues el sistema, como lo he repetido, no ha permitido su libre ejercicio ni el reconocimiento de los derechos. Entonces, el primero que está en esta diapositiva, reconocido actualmente, es el matrimonio igualitario. Este se puede mm, entender como el matrimonio que se celebra entre dos personas sin distinción de sexo, de orientación sexual o identidad de género. El segundo es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este comprende la facultad de que toda persona individualmente actúa como quiere actuar, como quiere ser, sin ningún tipo de coacción y control injustificado. ¿Y con qué fin? Con el fin de cumplir las metas que se plantee o los objetivos que se ha fijado, de acuerdo a los valores, ideas, expectativas, gustos propios. El segundo derecho es el derecho a la autodeterminación. Y este derecho implica que la persona tiene la capacidad de decidir por sí misma algo. ¿Hasta ahorita les están sonando estos derechos? ¿Y sí imaginaban que estos derechos iban a ser hasta ahora reconocidos? Bueno, el siguiente derecho es el derecho a la filiación homoparental y lesbomaternal. Am, este implica la conformación de familias de la diversidad. En la Ciudad de México, este derecho ha ido cambiando, migrado paulatinamente y en gran número de estas representaciones encabezada por personas de la comunidad LGBT, con su descendencia solas o bien en pareja. También debemos recordar que hubo una reforma sobre el matrimonio igualitario, que es un derecho que ya comenté. Eh, Sin buscarlo, quizás los legisladores, pero sin desconocerlo, garantizaron el acceso a las personas de la comunidad LGBT a las instituciones jurídicas inherentes al derecho a la familia. ¿Y esto qué significa? Que al permitir el matrimonio igualitario también reconocieron derechos como el derecho a formar una familia. Y estas familias son las familias homoparentales o lesbomaternales, que el primero significa que son las conformadas por hombres en pareja, mientras que las segundas son las conformadas por dos mujeres. El siguiente derecho es el derecho a la seguridad social. Este, como creo que la mayoría sabemos, es el derecho que permite garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección a los medios de subsistencia, es decir, que garanticen un ingreso, también garantizar la vejez, la enfermedad, eh, servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Algunos de ustedes, no sé si hubo un rol, pero en algún taller hubo un rol sobre una persona igual perteneciente a la comunidad LGBT, pero no alcanzaba a llegar a la vejez. Sí, no alcanzaba a llegar a la vejez. Y alguno o alguna de ustedes podría saber por qué no es tan común ver personas eh, que tengan derecho a la seguridad social. ¿Yo? Sí, Monse. Ah, yo creo que porque simplemente no, por ejemplo, como aquí en México entiendo que la seguridad social puede darse, otorgarse por medio ya sea de la educación, el acceso a la educación o el acceso a lo laboral, al trabajo, pues estas personas de la comunidad LGBTI, sobre todo algunas más que otras, tienen ciertos problemas para poder tener un trabajo por temas de discriminación, por temas de que se les
pues sí, por los estigmas que hay detrás de esto, por ejemplo, que tienen enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Entonces, eso imposibilita que puedan tener estos derechos de seguridad social, ¿no? Como vivienda, salud, etcétera, o jubilación, pensión. Exacto. Algo que no mencioné y que gracias por mencionarlo, no alcancé a ver quién participó. Monse. Once, gracias, gracias. Tim. Es que justo, pues estos derechos han sido reconocidos hasta ahora porque los estereotipos y los roles de género que se han impuesto sí tienen un efecto en la legislación de nuestras leyes, porque al final de cuentas, pues son personas legisladoras y legisladores quienes hacen ese trabajo, y también están mm, o cuentan con estos estereotipos que pues no permiten el avance del reconocimiento en los derechos. Eh, El último derecho, por mencionar en esta diapositiva, es el derecho de igualdad y no discriminación, que también mencionabas, Monse. Gracias. Y este implica que no es posible hacer un trato diferenciado a cualquier persona hablando de este tema perteneciente a la comunidad LGBT por el simple hecho de identificarse o expresarse como persona de esa comunidad. ¿Ok? Gracias, Jackie. Justamente yo quería hacer como una precisión con lo que comentaba Jackie. En algunos de los roles que pusimos, o sea, de los personajes, había personas trans. De hecho, en alguna de ellas, justo estaba como esta situación, ¿no? En la cual las personas trans muchas veces, sobre todo en este sentido las mujeres trans, se ven obligadas a prostituirse porque en ningún otro empleo encuentran, pues, que les den trabajo, ¿no? Sin necesidad pues, de que haya como esta discriminación. Así, por eso también muchas veces, y al no encontrar trabajo, al estar como expuestas a estas situaciones también, eh, pues muy probablemente o es muy difícil, desgraciadamente, que las personas trans o las mujeres trans lleguen a más de los 35 años. Es decir, o sea, el promedio de vida o la esperanza de vida de una mujer trans es de 35 años, cosa que pues ahorita creo que actualmente la esperanza de vida de las mujeres es de 80, creo, algo así, de los hombres 75, por ahí así más o menos, no tengo bien el dato exacto, pero pues sí vemos como una diferencia súper grande entre lo que para una persona cisgénero se podría pensar como la esperanza de vida y lo que representa eso para una mujer trans, ¿no? En este caso, por todas las condiciones que tienen que atravesar. Una, sí, porque están expuestas como a situaciones muy riesgosas, y otra también por todos los transfeminicidios que suceden, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, justamente como para ir haciendo como esas acotaciones. Delia, ¿quieres participar? Y muchas gracias, Diego. Justo complementando lo que dices, me, me hizo pensar que muchas veces cuando miramos como desde la exclusión, pensamos que al reconocerle derechos a las mujeres trans, estamos negando derechos de las mujeres cis, ¿no? Y pues es un tanto o es muy, eso hace que realicemos como ejercicios de nula empatía, porque estamos hablando también desde, o sea, cuando desconocemos a las mujeres trans y pensamos que quitan derechos a las mujeres cis, hablamos mucho desde el desconocimiento y negamos estas desigualdades que viven las mujeres trans, ¿no? Y que en algunas situaciones, pues justo se replica mucho esto de no tener garantizado su derecho a la salud, que también impacta, pues no solo en la física, sino también la psicológica, eh, y que es muy impactante como no pueden, o su esperanza de vida es muy distinta a, por ejemplo, a una mujer cis o a cualquier otra persona. Y
Y pues eso también, cuando hablamos de determinado, en este caso de mujeres trans, pues también invitar a conocer cuáles son los contextos que viven las mujeres trans. Y esto que dices de por qué luego también se van construyendo ciertos estereotipos y decimos como, claro, es una mujer trans y va a trabajar en una estética, ¿no? Porque seguramente así lo quiso. Y justo, pues tiene que ver mucho cómo estas barreras de la sociedad van imponiéndose y van negándoles acceder a ciertos trabajos o a cierta educación. Entonces, sí, muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Delia. No vi quién levantó la mano primero, creo que Katherine, por favor. Sí, gracias. Era Ujú. respecto a la esperanza de vida pues de las personas de la comunidad. Yo diría que la esperanza de vida es baja porque están en contextos violentos desde su casa, para empezar en algunos casos, porque puede ser, y no necesariamente me refiero a contextos violentos de pobreza, ¿no? Que hay muchos casos, sino también en contextos, a lo mejor sí de una posición o de clase media alta, digamos, llegamos a esta parte más social, pero que sus papás son completamente intolerantes con este tema y no dimensionan, ¿no? Entonces, eso orilla que la persona se meta a un contexto violento. ¿Por qué? Porque con el afán de salir de la casa, de no seguir escuchando, no sé, comentarios homofóbicos, transfóbicos, se van con la primera persona, digamos, que se les atraviesa, que no necesariamente va a ser alguien que los ayude, sino que sea una persona, imaginemos, violenta, entonces va a tener que aguantar esa violencia para salir de la violencia de la casa. O sea, es pasar de un contexto de violencia hacia otro. Entonces, eh, eso siento yo que orilla que las personas de la comunidad eh, tengan menos esperanza de vida, porque los contextos violentos siguen siendo una realidad para ellos, en su casa, afuera, en el trabajo, y también porque tenemos el estereotipo, la sociedad ha estereotipado esto, como decía Delia, de que las personas de la comunidad solo o son prostitutas o solo son estilistas o solo ven temas de belleza. Entonces, no nos imaginamos a alguien de la comunidad, no sé, en el Parlamento, en el Congreso, ejerciendo, en los tribunales, ¿no? Ya veíamos el caso de Le Magistrade, que era un caso completamente diferente y nos daba una visión de qué es qué más podría ser una persona de la comunidad, ¿no? Entonces yo siento que eso visibilizaba y nos hacía ver que estas personas pueden ejercer lo que ellos quisieran, cualquier carrera, en cualquier carrera pudieran estar, y no necesariamente pues como estilistas, como temas relacionados con la belleza pues en la prostitución, ¿no? Entonces yo siento que por eso, ya para terminar, la esperanza de vida es menor por la violencia, por los contextos y porque todavía hay mucha gente en la sociedad que tiene el pensamiento de la familia tradicional, ¿no? De papá, mamá, hijos, y de que mis hijos hombres se tienen que casar con mujeres y tener hijos, y que las mujeres se tienen que casar con hombres y tener más hijos y listo. O sea, no hay otra realidad para esas personas que todavía tienen ese pensamiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Katherine. Sí, muy importante justo lo que comentas. En este sentido, sí, ¿no? O sea, como que son demasiados factores sociales los que se juntan como para ir dando pie a esto, ¿no? Montserrat. Pues creo que en general podría también decir que es un tema mucho más amplio de estereotipos y mitos y tabúes que hay en torno a la comunidad, porque a mí me agrada mucho que cada vez sea más evidente que las mujeres trans tienen ciertas como obstáculos a lo largo de su vida, porque es una realidad, y eso si le sumamos la clase, la raza, la etnia, la lengua y todo eso, pues evidentemente es más complicado. Pero sí, creo que también es importante empezar dos cosas que me parecen importantes y que son riesgosas. En mi caso, por ejemplo, me he pensado como cómo me gustaría facilitar los talleres asumiendo que hablo de personas LGBTIQ
como las personas o también asumiéndome yo en caso de que soy parte de la comunidad, qué tan chido, qué tan malo, qué tan problemático, tan peligroso es asumirnos como parte de la comunidad en estos espacios que aparentemente tendrían que empezar a ser como estos puntas de lanza de como la visibilidad, pero pues que sabemos que realmente siempre nos ponemos en riesgo si alguien abiertamente dice yo soy tal, ¿no? O yo me asumo tal. Pero bueno, en mi caso creo que a mí me gustaría comenzar pues como una reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos asumirnos talleristas? Y si sería como chido decir abiertamente estas cosas en este tipo de espacios. Evidentemente no es obligatorio, ¿no? Pero creo que la visibilidad sí es muy importante y aunque es riesgosa también al mismo tiempo creo que eso va también justo desmontando esto de que solamente las personas trans están en las estéticas o están en el trabajo sexual y empezar a pensar que realmente estamos en todos lados y siempre hemos estado en todos lados y hacemos lo mismo que todas las personas. Entonces, eso por un lado. Y también como decir, bueno, sabemos que las mujeres trans existen y resisten y tienen muchas vulneraciones, pero también, exacto, siempre estaremos. También me parece chido como empezar a buscar también otros mitos y estereotipos y tabúes para mencionarlos en los procesos de formación y sensibilización, como los hombres trans también existen, ¿no? Y cuáles son sus problemáticas y qué onda con ellos, las personas intersexuales, ¿no? Creo que nos hemos enfocado mucho, afortunadamente, pero también desgraciadamente, en solo las personas gays, las personas trans, mujeres, ¿no? Creo que hay más, o sea, las bisexuales también vivimos ciertas cosas, ¿no? En el sector salud, etcétera, o hay un imaginario de que las personas bisexuales somos promiscuas. Entonces, creo que si empezamos también a nombrar eso en estos espacios, como que vamos desmontando más mitos y más tabúes y no solamente siempre como los lugares comunes, ¿no? Que evidentemente hay que seguirlos mencionando, pero me parece importante señalar esto porque creo que nosotras como talleristas, pues justo tenemos esta posibilidad de empezar a meter otras cosas, ¿no? Para comenzar a abrir aún más estos espacios, esta posibilidad de visibilizar otros mitos, otros tabúes que no son así, ¿no? Otros estereotipos. Sí, justo, muchas gracias, Monse. Como tú dices, no hay que seguir hablando de todo y hablar de las cosas que no hemos hablado, que no hay tantos espacios donde podemos hablar sobre ciertas temáticas, sobre que existimos, ¿no? Fabiola, por favor. ¿Sí me escuchó? Sí. Gracias. Pues bueno, yo solo quería como agregar al tema de la esperanza de vida, algo que me parece que no se mencionó y que creo que es bien importante porque casi no se habla, y es la salud mental. El pertenecer a una disidencia precisamente por los mismos contextos de violencia que se viven, pues también terminan orillando a las personas a vivir episodios depresivos, por ejemplo, ¿no? O episodios en donde las personas pues buscamos activamente no seguir aquí, ¿no? Se sabe que el suicidio es algo que ha estado aumentando en número por diferentes razones, pero me parece que es algo que afecta fuertemente a la comunidad. Este, y pues ya, o sea, creo que también por eso la esperanza de vida puede ser menos, ¿no? Porque independientemente de todas las demás razones, también está el factor salud mental y ya. Claro, sí, muy demasiado importante lo que mencionas. Hablamos muchas veces de salud mental, pero no la enfocamos, ¿no? A estas violencias que viven las personas de las disidencias, no tratamos esa parte de toda la violencia que se sufre por el simple hecho de ser una persona disidente, ¿no? Y que justamente, como comentas, afecta a la esperanza, porque también no existen muchos espacios, ¿no? O no nos los ofrecen, o no tienen las estrategias de difusión suficientes para que nos enteremos de estos espacios. Y pues sí, justamente es muy importante seguir mencionándolo
y como mencionó Monse, ¿no? Quienes dan talleres, quienes tienen la oportunidad de seguir difundiendo esto, hacerlo y buscar más cosas que podamos seguir aportando a la discusión. Y justo, bueno, dentro de este tenor de pues seguir entendiendo un poquito más a la diversidad, vamos a pasar a ya hablar un poco más teórico, si se podría decir. Vamos a hacerlo un poquito rápido para que no nos coma el tiempo. Entonces, Diego, si me permites la siguiente diapositiva. Ok, vamos a hablar primero sobre lo que vamos a entender por el género. El género lo vamos a entender, según la CONAPRED en 2016, como una construcción social que se refiere a los atributos, símbolos, etcétera, que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre otros, son asignados comúnmente a los hombres y a las mujeres en un sistema binario y a personas disidentes del sistema binario. O sea, bajándolo un poco más a poder comprenderlo, pues en todas estas ideas, todos estos constructos que va formando la sociedad en determinado espacio, en determinado tiempo, sobre qué es una mujer, sobre qué es un hombre, y que ya también está empezando a introducirse, ¿no? Dentro de el concepto de género como tal, lo que son las disidencias, cosa que antes no se hacía. El concepto ha ido evolucionando y pues ahora ya también dentro de este concepto tenemos lo que son las disidencias sexuales, que antes no, porque era solamente binariedad, o hombre o mujer, y cómo se va construyendo el cómo eres, cómo te muestras ante la sociedad. Luego tenemos el sexo biológico, en el cual hace referencia a aspectos físicos objetivamente valorables, es decir, los órganos sexuales, ya sea primarios y secundarios, el pene, la vulva, cromosomas y las hormonas. Muchas veces escuchamos en argumentos, en discusiones, que la gente se centra mucho en esto, ¿no? En el tienes pene o tienes vagina, para decir si eres hombre o mujer. Y es justamente con lo que nos clasifican cuando nacemos. Cuando el doctor, doctora o doctore que nos recibe ya nos ve, vemos nuestros órganos sexuales a simple vista diciendo, pues ya, esta persona es hombre o esta persona es mujer. Pero biológicamente se involucran muchas otras cosas, como lo dice aquí, los cromosomas y las hormonas. Hace poco platicaba con una amiga y ella me comentaba, ¿no? Yo siento que en México, no sé si en otras partes del mundo, pero en México no le tomamos tanta importancia a las hormonas, al estudio de cómo se desarrollan dentro de nuestros cuerpos. Es hasta que nos encuentran un problema que ya nos dicen, no, oye, es que tienes eh, poco estrógeno o poco de alguna otra hormona, ¿no? Que es relacionada al sexo biológico. Entonces, hay cosas que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Y que justamente podemos seguir empezando a hablar de estos temas. Tenemos la identidad de género, que es la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona lo siente, misma que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. La identidad de género, pues es el cómo vivimos, ¿no? El yo en mi cabeza, que cómo me reconozco a mí mismo, a mí misma o a mí misma. El a cuál de estas partes dentro del espectro digo, esto que veo aquí, esto soy yo, ya sea hombre, ya sea mujer, o ya sea alguna de las otras identidades que se encuentran dentro de esto, de esta barrita, ¿no? Tenemos dos extremos, y dentro de esta barrita, que ahorita se las vamos a mostrar, se encuentran muchas identidades más. La expresión de género, que es la manifestación externa de comportamientos, vestimenta, maquillaje, pronombres, es el cómo yo voy a enseñarle al mundo mi identidad. Algo muy importante de todos estos conceptos que tenemos que tener en cuenta es que sí, todos están interconectados, pero son independientes el uno del otro. Es decir, yo me puedo identificar como un hombre, pero mi expresión de género puede ser usar una falda, ¿no? Entonces ahí no me estoy alineando a las expectativas sociales que me dicen el hombre debe usar pantalón, pero yo me reconozco como hombre, solamente que mi expresión va hacia el usar una falda. Entonces es todo eso, ¿no? Nombre, maquillaje, los pronombres, eh, mi expresión corporal, comportamientos. Y por último tenemos la orientación sexual y afectiva,
que es la presencia o la ausencia de la atracción sexual y o afectiva hacia las personas. ¿Por qué lo diferenciamos así en sexual y afectiva? Porque pues una cosa es hacia quién siento esta atracción sexual y otra cosa es la atracción afectiva. Durante mucho tiempo se consideraron como una sola, ¿no? Si eres una persona homosexual, sientes atracción sexual y afectiva hacia los hombres. Pero conforme van evolucionando todas estas cosas, justo como el término de género que hablamos al inicio, nos damos cuenta de que muchas veces no es así. Puede que yo sea una persona homosexual con respecto a mi orientación sexual, me atraen sexualmente los hombres, pero efectivamente yo quiero estar con una mujer, a pesar de que probablemente con una mujer no sienta esta atracción sexual, ¿no? Entonces, como les digo, todo va interconectado, pero a la vez son independientes el uno del otro. Y algo muy importante, como le dice aquí, es que justo, ¿no? También existe esta ausencia de la atracción, la cual también la vamos a tocar un poquito más adelante y más a fondo. La siguiente, por favor, Diego. Y como les dije, aquí tenemos esta imagen, este bonito unicornio que ustedes pueden ver, en el cual pues ya expresamos gráficamente, ¿no? Lo que vimos en la diapositiva anterior. Primero tenemos la identidad de género, que es la parte donde está el moño del unicornio. Como les dije, en los dos extremos tenemos hombre y mujer, y dentro de esta barrita tenemos, dentro de esta barrita tenemos todo lo que son las diferentes identidades de género, ¿no? Cuando hablamos de estos paraguas, del paraguas trans, del paraguas eh, no binario, pues tenemos estos dos partes, ¿no? Cuando una persona no se reconoce como como el género del sexo asignado al nacer, se puede decir que es una persona trans, ¿no? Ya sea que sea una mujer transgénero o un hombre transgénero. Pero dentro de este transicionar tenemos lo que es el paraguas de la no binariedad, donde ya encontramos como tal las personas no binarias, que son quienes dicen, yo no soy ni mujer ni soy hombre, soy una persona que está fuera de estos dos conceptos y es eso, estoy, digamos, hasta cierto punto como un punto en medio, ¿no? Tenemos lo que es el género fluido, que son personas que dependiendo de la situación, de algunos estímulos a su alrededor, se puede identificar como hombre o se puede identificar como mujer o con alguno de las otras identidades. Y a género, que son personas que totalmente eh, no se reconocen, incluso hasta podríamos decir que dentro de este espectro, que se salen totalmente de esta barrita que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, sí, puede llegar a ser un poco complicado, pero cuando lo vamos entendiendo, vamos hablando, nos damos cuenta que pues es la vivencia personal de cada persona. ¿Y cómo yo le voy a decir a alguien de que no, es que tú debes de estar dentro de aquí o debes de estar dentro de aquí? Eso yo no lo puedo hacer. Entonces debemos de respetar lo que las demás personas nos dicen, ¿no? Lo que las demás personas me están diciendo, yo soy esto y me gustaría que me trataras de esta manera con estos pronombres. La segunda barrita que tenemos es la expresión de género, en el cual tenemos masculino y femenino en los extremos y andrógino, fluido, etcétera, en el centro. Recordemos que como tal no es que estén en el centro, sino que todo esto fluctúa, ¿no? Alrededor de toda la barrita. Por ejemplo, yo soy una persona que le gusta usar bastante ropa relacionada con los hombres, pero a la vez me gusta ponerme brillo labial, gloss, me gusta ponerme rubor, ¿no? Entonces, ¿cómo yo también voy a decir en qué parte de toda la barrita estoy? Simplemente estoy fluctuando dentro de este espectro, ¿no? Tenemos lo que es el sexo biológico, que es justo lo que hablamos de masculino, femenino e intersexual, masculino, femenino e intersexual, y pues es lo que llamamos, bueno, lo que le decimos las ciencias duras, ¿no? Lo que nos dicen como, pues, esto eres según tu biología, según tu estructura, según tus hormonas, según lo que tienes en tu cuerpo. Pero pues también hay que reconocer que existen las personas intersexuales, ¿no? Que en ocasiones son personas que cuentan con los dos órganos reproductivos o personas que simplemente tienen hormonas de ambos sexos o algunos cromosomas de ambos sexos. Entonces también
eh, ahí hay varias cosas, ¿no? Que podemos ir platicando y que podemos generar los espacios para que también se sigan hablando estos temas. Y por último, tenemos la orientación afectiva y sexual, en el cual de un extremo tenemos lo heterosexual y en el otro extremo tenemos homosexual. Y en el espectro de la barra tenemos bisexual, pansexual, asexual o aromántico. Heterosexual, que es lo que conocemos, el que me atrae una persona del género opuesto. Si yo soy hombre, me atrae una persona que es mujer. Homosexual, me atrae una persona de mi mismo género. Si yo soy hombre, me atrae una persona que es hombre. Si yo soy mujer, me atrae una persona que es mujer. Bisexual, que me atraen personas de los dos sexos, de los dos géneros, ya sea hombre, mujer. Pansexual, que como tal no me fijo tanto en el género de la persona, sino en lo que me hace sentir, ¿no? La conexión con esta persona. Eso es lo que me hace sentir atraído, atraída, atraíde eh, sexualmente y afectivamente a una persona, los sentimientos. Asexual es la ausencia de esta atracción, la cual, como les digo, la vamos a comentar como un poquito más adelante, y aromántica también, que es la ausencia, ¿no? De este ser eh, más afectivo. Como les digo, pues hay que empezar a diferenciar entre esto, ¿no? La orientación sexual y la orientación afectiva. Y si me ayudas con la siguiente, por fin. Y pues vamos a ahondar un poquito más en esta parte de la identidad de género, en quién es esa otra persona, ¿no? Ese otro o esa otra. Es importante reconocer la existencia de las personas que se viven como disidentes del sistema binario, puesto que nadie tiene derecho a cuestionar la identidad de otra persona bajo ninguna circunstancia, que es justo lo que les había comentado un poquito, ¿no? El cómo yo voy a cuestionar que alguien me diga yo soy una persona de género fluido, o yo soy una persona queer, o yo soy un de mi chico. Eh, Justamente es el saber que existen otros tipos de identidades. Ay, Dios. Ay, ¿sí me escuchan? ¿Todo? Es que se me cerró. Sí, Eh, sí te escucho. Gracias, ya que. El saber que existen otros tipos de identidades, ¿no? Normalmente lo más común es que tengamos estas identidades cisgénero, que es el identificarte, ¿no? Con el sexo que se te asignó al nacer, el ser hombre o el ser mujer, pero dentro de de la diversidad que tenemos en la sociedad, dentro de aquí mismo de la UNAM, hay muchísimos géneros, hay muchísimos tipos de personas que se identifican de manera distinta. Eh, Aquí, bueno, podemos ver algunos otros que no estaban en la episodio anterior, como el gender queer, que lo hablamos un poquito más. Esta es una palabra que se resignificó, que las personas la retomaron para apropiársela, porque originalmente se usaba como un insulto, ¿no? A la comunidad, el queer. Es, digamos que usaba como raro, pero se reapropió de este término y actualmente lo que conocemos como genderqueer se puede decir que es como, como un todo, pero como un nada dentro del género. Son personas que de alguna manera se desentienden dentro de esta binariedad, dentro de este espectro y que se identifican de esta manera, como queer. Entonces, digamos que es como un término un poco más amplio dentro de las identidades. Em, digamos que es como, podría decir como soy todo el espectro, las personas queer, pero a la vez no reconozco este espectro, simplemente lo soy. De mi chico y de mi chica, que son personas que se asocian con ciertos aspectos del género, por ejemplo, de mi chico, ¿no? Son personas que se asocian con ciertos aspectos dentro del género hombre y de mi chica con ciertos aspectos dentro del género mujer,
pero que como tal no se relacionan al 100% dentro de estos géneros. No sé si alguien de mis compañeros y compañeras quiere agregar algo más, o si ustedes también tienen alguna participación, alguna duda que quieran hacer ahorita. Gracias, Diego. Pues más que nada sería como justo hacer el comentario de que todas estas etiquetas, puede que algunas veces, ¿no? Porque nos los han comentado a veces cuando hemos dado los talleres. La primera vez que lo dimos, de hecho, nos dijeron como, es que ¿para qué tanto nombre, ¿no? Pues más que nada es justo como la idea de que nosotros creo que en este sentido pensamos mucho en esa situación de lo que no se nombra no existe, ¿no? Aquello que no es nombrado es algo que no podemos ni siquiera describir, que no podemos pensar, imaginar. Y es algo que desgraciadamente ha sido muy relacionado como con justo toda esta parte de las personas asexuales, de las personas no binarias, de género fluido, etcétera, genderqueer. Dicen, no entendí qué es genderqueer. Eh, Diego, ¿crees que puede ser un poquito más específico? O bueno, como ahondar más en el tema. Sí, eh, es que cómo explicar, o sea, justamente también es como el que más me cuesta explicar a mí, porque digamos que la mayoría de las identidades se reconocen en algún punto dentro de este espectro, ¿no? Dentro de, ok, está el extremo hombre y está el extremo mujer, y yo me encuentro a la mitad, o yo me encuentro a tres cuartos, o yo, o yo estoy un tiempo de este lado y un tiempo de este lado. Entonces, justamente las personas queer son las que tienen como eh, esta parte de decir, yo no estoy dentro del espectro, yo simplemente soy diverso, digámoslo así, ¿no? Mi identidad es ser diverso y yo no estoy dentro del espectro. Entonces, justamente es eso, ¿no? Como son personas que se salen de esta barrita y que pues la mayoría de ya todas las demás identidades sí están dentro de la barrita en alguno de los puntos. Y las personas queer no están en la barrita. Eh, sí me expliqué un poquito mejor. Las personas queer son justamente, no estoy en la barrita. Las personas no binarias se podría decir que están como en medio de la barrita. No soy ni hombre ni soy mujer, simplemente vivo a mi propio como yo quiero, ¿no? Pero de alguna manera sí están dentro de la tablita. Les vamos a pasar el glosario que tiene la UNAM, que está muy bueno. Ahí vienen todos estos términos y pues bueno, probablemente ahí lo pueden entender un poquito mejor. Entonces, digamos que eso, ¿no? Personas no binarias en medio de la barrita, personas queer fuera de la barrita y género fluido. En algún momento me siento mujer o en algunos momentos me siento hombre. Por ejemplo, yo puedo decir que soy una persona de género fluido, que cuando estoy con un grupo de hombres, yo al 100% me siento hombre, y cuando estoy con un grupo de mujeres, al 100% me siento mujer. Entonces, esa es la diferencia entre los tres. Queer fuera de la barrita, no binario en medio de la barrita, y fluido, un rato estoy de este lado de la barrita y otro rato estoy de este lado de la barrita. No sé si se quedó un poquito más claro con eso. Sí, bueno, igual, como les comentábamos, ahorita les vamos a pasar el glosario de las, pueden buscarlo igual ustedes, de todos modos ahorita les pasamos el enlace, es el glosario de las diversidades sexogenéricas LGBT, es por parte de la UNAM, quien se realizó este glosario. Pero justo creo que algo importante es esta parte de que las etiquetas nos ayudan en el sentido tal vez para reconocernos entre pares, para poder decir, ah, mira, esta persona se identifica de la misma manera que yo, entonces puede que con esta persona encuentre un lugar en el cual pueda como ser yo misma, yo mismo, yo misma, pero en realidad no es algo que tengamos que tener como ¿cómo decirlo? Como obligatorio, ¿no? Así de que no es que tienes que ser, para ser genderqueer tienes que hacer así, 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 ¿no? Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero mientras como para hacer el comentario. Montserrat.
Bueno, no sé si puedo agregar algo a lo que están comentando. No es pregunta, más bien es un comentario. Sí, ¿Se adelante, puede? por favor. Gracias. Pues, o sea, yo tengo entendido que esto bueno, creo que uno de los conceptos o dos de los conceptos, bueno, tres que se pueden como complejizar es como esto en cuestión de identidad sobre todo, es el género fluido, género no binario y genderqueer, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, genderqueer es como un posicionamiento más político, igual que las personas no binarias, y género fluido no necesariamente. O sea, y cuando digo identidad, cuando digo posicionamiento político, pues es que digamos que tienen, que estarían más allá dentro de la comunidad de la diversidad sexual, de las disidencias sexuales, ¿no? O sexogenéricas que tienen que ver con estos posicionamientos muy críticos a la cis heteronorma, a la heterosexualidad obligatoria y todo eso, ¿no? O sea, digamos que tiene posturas críticas políticas más argumentativas o argumentadas con base en textos, ¿no? Textos, pensamiento político, filosófico y las otras no necesariamente, ¿no? Pero bueno, es lo único que quería agregar. Genderqueer sí tiene más que ver con un posicionamiento político. Muchísimas gracias, Monserrat. Sí, justo, ¿no? O sea, como muchas de estas identidades o muchas de estas etiquetas, a veces las ocupamos más que nada justo por eso, ¿no? Para reconocernos entre nosotros, para poder asumirnos, como hace rato comentabas tú también, ¿no? Justamente en este sentido de, sí, sí, soy tal persona, ¿no? Justo como comentaba Diego, la palabra queer, pues antes era como un insulto, ¿no? Esto de que hay las personas que son raras, ¿no? Pero la comunidad justamente en este sentido político, en este sentido de reapropiación, dijo, sí, soy queer, ¿y qué? ¿No? O sea, como en este ahínco de reconocerse, de autonombrarse, ¿no? Catherine. Sí, este es un comentario también. Eh, Considero que estos talleres son importantes porque la información o el conocer nuevas cosas nos hace un poquito menos ignorantes del tema en cualquier rama, en cualquier cosa. Entonces, eh, considero que mm, las personas necesitan, sobre todo las que están buscando por ahí la esencia, a qué lado pertenecen, necesitan la información para descubrirse, ¿no? Porque hay personas que pues nos dijeron tú eres así de cierta forma y con eso nos quedamos, o al menos lo descubrí, digamos, por ejemplo, en mi caso lo descubrí yo, de pues soy mujer, me considero como ella, me atraen los hombres y en términos de sentimientos, soy así, no busco encajar en ninguna de estas etiquetas porque considero que sé bien lo que soy, ¿no? Pero hay personas que siguen en la búsqueda de ver de qué lado son o a qué etiqueta, entre comillas, pertenecen, y estos conceptos les ayudan a ellos a encontrar una pertenencia, ¿no? Les ayudan a entenderse un poquito mejor y de saber que lo que ellos sienten o la confusión que tienen no es algo raro, no es algo de otro planeta, no es algo malo, sino de que existe, está en la literatura. Para eso siento que es este tipo de talleres en los que te dicen un poco de conceptos para entender esta parte. Y quien quiera decir yo me considero género fluido, me considero de mi chico, pansexual, y que entienda un poco su realidad y su contexto a partir de estos términos es válido, ¿no? Porque ayuda como lo dije, ayuda a tener un sentido de pertenencia, que es lo que muchas veces nosotros, las personas, los seres humanos, necesitamos, ¿no? Para sentirnos respaldados por una comunidad, para sentirnos respaldados porque, ay, no soy de otro planeta, no solo soy yo, sino que existen otras personas, ¿no? Entonces, considero importante la información, considero que estas etiquetas son necesarias, yo sé que son un montón y que a lo mejor no nos podemos aprender todas de una, pero considero que son necesarias para ayudar a orientar a las personas hacia qué dirección van y a que están respaldadas y tienen un acompañamiento de un grupo más grande que solo ellos, ¿no? Entonces,
sí entiendo el comentario de las personas que digan, pues, ¿para qué tantas etiquetas? Y que yo tengo que estar buscando, ¿no? Nadie te obliga a buscar en qué parte estás, nadie te dice, oye, tú revisa si eres género fluido o no binario. No, si tú lo quieres hacer, está perfecto. Esto es información para que te ayude. Pero si no lo quieres hacer y sabes bien lo que eres, lo que sientes, pues está bien, o sea, pues considérate como tú estás seguro y ya, pero esta información es para las demás personas que sí lo necesitan, que sí encuentran una orientación en este tipo de talleres, de conceptos, ¿no? Y termino diciendo que la información siempre nos hace poquito menos ignorantes en cualquier ramo. Muchas gracias, Catherine. Sí, justamente, ¿no? O sea, en este sentido creo que algo que de lo que ha pecado muchas veces la gente es en esta parte de querer em, como controlar por completo, ¿no? Y que nada se salga de la norma y que todas las personas seamos iguales y así, ¿no? O sea, como encasillar incluso todas las situaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante con las demás diapositivas. Ahora, justamente en este sentido de nombrar las cosas, de reconocer otras identidades que tal vez no son tan nombradas, hablamos como de la diversidad también es asexual, ¿no? Este título lo pusimos, les comento, justamente como en esta postura política de decir que muchas veces cuando veíamos el más en LGBT más, pues como que a nadie le interesaba, ¿no? Saber qué era ese más o quiénes eran ese más, ¿no? Incluso el título de esta otra diapositiva también es como muy intencional en ese sentido, porque muchas veces cuando veíamos cosas o representaciones como nuestro bonito unicornio de la identidad sexual, en estas barritas veíamos, ¿no? Como de, no sé, heterosexual, homosexual y otre, ¿no? O otro u otre, ¿no? Ya, si se quieren ver más progres. Este, pero justo como volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué es ese otro? ¿Qué es ese otra? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué representa ese más, ¿no? Es algo que muchas veces como que no nos preguntamos, que no pensamos ni reflexionamos al respecto, ¿no? Que pensamos que todas las personas tienen que ser iguales o que por lo menos todas las personas tienen que sentir una atracción, ya sea física, bueno, más bien física y sexual, y de física y emocional, ¿no? O sea, que no hay algo más, ¿no? Entonces, justamente, así como existen personas que se sienten atraídas tanto física como emocionalmente por otras personas, en la diversidad también nos encontramos con el espectro asexual, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿por qué es que llamamos a este espectro como tal, ¿no? O sea, ¿por qué es un espectro asexual? Entonces, nos referimos a que diversas identidades pueden encontrar cabida en este concepto, las personas asexuales, arománticas, bisexuales y más, ¿no? En ese sentido, todas estas personas que no sienten una atracción tal vez como el resto de las personas, ya sea que no la sienten que no la sienten en el absoluto, que la sienten solamente en momentos muy específicos, que la sienten a lo mejor en una medida mucho más baja, a lo mejor que la mayoría podríamos pensar o que podríamos relacionar, justo, ¿no? En este sentido de que no todas las personas tienen que ser una persona que siente atracción sexual y emocional es una persona alosexual. Entonces, no todas las personas tenemos que ser alosexuales, ¿no? No es necesario. Y creo que algo justo que pasa mucho es como encasillar también en estas situaciones, ¿no? Encasillamos a la diversidad, este, y pues es como algo bien contradictorio, ¿no? Diego. Y bueno, justo, ¿no? Como le dice aquí en esta diapositiva, en este espectro hay personas que no tienen deseos sexuales en ninguna persona o que pueden sentirlo en ocasiones muy puntuales. Y es justo como le dice Diego, y como ya hemos venido comentando, o sea que al final es el respetar, ¿no? Lo que te expresan. Muchas veces tenemos esta idea de que el no tener líbido o el no sentir atracción sexual es síntoma de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Estamos violentando a aquellas personas que simplemente no la sienten y no tienen nada de malo en no sentirlo. El no sentirlo no significa que tengas ninguna enfermedad de ningún tipo, simplemente que no está dentro de tu persona o que es muy bajo, ¿no? Este líbido. Hay personas como venía del crecimiento anterior, personas sexuales, que solamente en ciertas condiciones muy específicas pueden llegar a sentir esta atracción sexual, esta atracción física, ¿no?
y que incluso en la mayoría de estas ocasiones es muy bajo este líbido, este deseo de este acercamiento sexual. Eh, la siguiente, por favor. Y pues bueno, al final es el escuchar a las personas, el validar lo que nos están diciendo, porque pues aquí la diversidad también es asexual, a pesar de que en muchos lugares no nos lo dicen, la falta de este sentimiento romántico, de este sentimiento sexual, también existe, también es válido, también se identifican así muchas personas, porque pues las personas somos diversas, somos únicas, válidas y valiosas. Y justamente el serlo es un derecho. El yo poder decir, no siento atracción sexual por nadie o siento atracción sexual solamente en algunos momentos, es un derecho y es algo que tenemos que respetar, ¿no? Eh, Quienes estuvieron en el taller de consentimiento sexual, hablamos un poco sobre todas estas situaciones, ¿no? De en qué momento puedo acercarme, en qué momento no puedo acercarme. Y justo esta es la otra parte de la persona con la que estamos en el momento de la relación sexual, ¿no? O sea, simplemente puede ser porque la persona se identifica de esta manera y que es asexual o es aromántica. Entonces, muy importante el reconocerlo y el seguir hablando, el ponerlo dentro de nuestro unicornio, dentro de las diapositivas que estamos haciendo, el poner también la diversidad es asexual. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con algunas acotaciones. Esta parte la voy a pasar un poquito rápido porque justo es lo que ya hemos estado diciendo. Eh, esto, ¿no? Algo importante a tomar en cuenta es que la concepción de las diversidades, así como de muchos otros aspectos de la sociedad, es cambiante, es contextual e histórica. Entonces, en este sentido, justamente como hace rato lo mencionaba Diego, ¿no? El concepto de género, de qué entendemos por género y todo esto no es un concepto que se haya quedado estático en el tiempo, ¿no? Que no haya cambiado nunca o que siempre haya sido igual, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Veíamos como esta parte de que el género son todas estas ideas o todas estas concepciones, todas estas construcciones sociales. Por ejemplo, hace muchos años el maquillaje era usado en los hombres, ¿no? O sea, los hombres eran quienes usaban maquillaje o quienes usaban tacones o quienes empezaron a usar pelucas, ¿no? Entonces, esas ideas, esos constructos, en ese momento eran lo común, lo esperado, lo visto. Actualmente ya es otra cosa totalmente distinta, ¿no? O por ejemplo, ahorita actualmente ya no es problemático o ya no es desafiante tal vez ver a una mujer en pantalones, ¿no? Pero en realidad no hace muchos años, era algo desafiante, ¿no? Era algo que decías, oye, pero ¿cómo? Incluso yo la otra vez estaba viendo un reportaje que decían de las primeras mujeres que usaron un vestido pantalón que era pues un pantalón, pero como muy bombacho, y entonces como que pues parecía, entre comillas, vestido, pero se veía que era un pantalón. Y mucha gente las apedreaba incluso, ¿no? O sea, de que, no, es que cómo te vas a vestir así. Y actualmente eso ya no es algo desafiante, pero en ese momento sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es imperativo entender que no podemos encasillar la diversidad, puesto que esto es hasta contradictorio. No podemos llegar y decir, es que tú por ser una persona homosexual, un hombre homosexual, tienes que ser así, 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 ¿no? Y cumplir como tu checklist de cuestiones, de características para ser un verdadero hombre homosexual, ¿no? Es como justo ilógico, ¿no? Que pensemos en este sentido. El nombrar otras identidades, orientaciones, sexos y expresiones de género nos ayuda a visibilizarles y a reconocerles, entender sus realidades y empatizar con las mismas, y esto al final de cuentas las protege, ¿no? Justo ahorita algo que comentaban es que la información siempre nos hace un poco menos ignorantes, y en este sentido también muchas de las situaciones por las cuales atraviesan de violencia, por las cuales atraviesan muchas de las identidades no cis heteronormativas, eh, viene desde aquí, ¿no? Desde este desconocimiento, desde esta ignorancia, ¿no? Es que yo no te entiendo, yo no sé por qué eres así, ¿no? Porque no puedes ser igual que todo para que no me explote la cabeza al pensar, ¿no? Pero bueno. Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, estas lineecitas que pusimos en el unicornio, las pusimos como para que fuera todavía mucho más gráfico, pero es problemático entender que a las disidencias como un continuo, no somos lineales, somos diversos y libres. Es decir, que
no porque yo esté en un extremo, como por ejemplo la homosexualidad, como que cuando soy bisexual o cuando soy como asexual, como que soy mitad heterosexual y mitad homosexual, ¿no? Que es algo también una de las como de los prejuicios que se tiene mucho alrededor de la bisexualidad, ¿no? Como que, pues eres como medio y medio, ¿no? Y no, es que no es que sean mitad y mitad, es que son bisexuales completos, completas, completes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también, ¿no? Hay que reconocernos como no lineales y no diversos. Y bueno, una de las situaciones por las cuales se da como mucho esta parte de la ignorancia, de querer como imponer situaciones. Si voy un poquito rápido o alguien quiere como hacer un comentario, una pregunta, pueden levantar la mano, escribirlo en el chat y con todo gusto, pues nos detenemos, ¿vale? Más que nada, voy así rápido porque tenemos poquito tiempo. Pero bueno, eh, hay algo como que creo que a veces no se habla mucho y creo que es un concepto muy importante para entender todas estas situaciones, que es la cis heteronormatividad, ¿no? Entonces esto es un prejuicio que dicta que todas las personas debemos ser heterosexuales y también cisgénero. Cualquier otra desviación tiene que ser ocultada, perseguida y castigada, ¿no? O sea, todas la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, etcétera, todas eh, estos discursos de odio, a final de cuentas, se sustentan en la idea de la cis heteronormatividad, ¿no? De que todas las personas debemos, o sea, es un mandato, divino, ¿no? Casi, casi que todas las personas debemos ser heterosexuales, debemos ser cisgénero, y que si no somos heterosexuales ni cisgénero o cisgénero, pues fallamos, ¿no? Como personas, o somos cosas totalmente raras, o estamos confundidos, confundidas, confundides, somos como cosas extrañas, ¿no? Que a final de cuentas también esto promueve muchas veces o sustenta muchas veces todos estos crímenes de odio, ¿no? En este sentido de cuando no podemos encasillarnos o no podemos como identificar a las personas en un cierto cuadrito heteronormado, cis heteronormado, pues entonces tenemos que eliminar esa situación, ¿no? Y por eso como que se sustentan todos estos crímenes de odio, o bueno, en esto se sustentan. Y también es importante justo hacer en este sentido que aún dentro de las diversidades podemos encontrar que se replican estereotipos, que mantienen una lógica patriarcal y que justamente es lo que buscamos eliminar. Pero pues a lo mejor podríamos pensar, ¿no? Porque se da mucho, ¿no? A veces la gente que dice como de, es que yo no puedo ser homofóbico porque soy gay, ¿no? O yo no puedo ser homofóbico porque soy no sé, bisexual o yo no puedo ser transfóbico porque soy homosexual o así, ¿no? Cosa que pues no pasa, ¿no? Desgraciadamente, ojalá así fuera la situación, ¿no? De que con tan solo ser parte de las disidencias podemos no replicar estos estereotipos, pero desgraciadamente ocurre, ¿no? O machista, o misógino, exacto, ¿no? O sea, por mucho que lo gay no quita lo misógino, ¿no? O lo gay no quita lo machista. En ese sentido, pues esto se da eh, justo porque pues la mayoría de las personas, desgraciadamente, hemos sido criadas en este sistema cisgénero, patriarcal, heteronormado. Entonces, en este sentido, pues es algo que hemos tenido muy a la mano desde que somos pequeñas, desde que somos infancias. Entonces, es algo que aprendemos a reproducir, ¿no? Es algo que tal vez inconscientemente o sin prestarle mucha atención, aprendemos a ir reproduciendo. Y con la falta de referentes que nos vean o que nos hagan saber que existen otras posibilidades, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que pues todo es aquí, o si no, qué bueno, recordamos la hora pico, ¿no? Y realmente en la hora pico, pues cómo estaban representados, por ejemplo, los hombres homosexuales, ¿no? Y que ni siquiera estaban bien representados porque no decían lo que eran, ¿no? Sino simplemente como que actuaban de una cierta manera y las personas ya lo relacionaban, ¿no? Decían, esta persona es así, ¿no? No teníamos ni siquiera que, o no tenía ni siquiera que decirse lo que eran las personas, cómo se identificaban, para poder identificar, ¿no? Desde este prejuicio, desde esta preconcepción, lo que eran, ¿no? Entonces,
por eso es tan importante como buscar estos espacios, como ahorita lo comentábamos, y seguir reproduciendo estos espacios, ¿no? Porque es justamente desde aquí, desde la academia, desde espacios como más colectivos, no tan institucionales, en los cuales podemos ir reconociéndonos e ir teniendo estos referentes, ¿no? Estas situaciones de esta es otra manera de vivirse, ¿no? Y no es necesario que yo me viva como hasta ahora lo he hecho, si tal vez es algo que no me está generando como alegría, como bienestar, ¿no? Entonces, pues justo en este sentido, pues es como muy importante reconocer que estas situaciones, eh, pues se siguen reproduciendo, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, ¿no? El mandato de que exista un hombre y una mujer en relaciones de pareja diversas. En este sentido, pues yo personalmente muchas veces me han dicho, ¿no? Como cuando he tenido novio, me han dicho como, ¿y quién es el hombre y quién es la mujer? ¿No? Y incluso han sido como muy incisivos las personas en sus preguntas, ¿no? De que, no, pero ya díganme, no, pero a ver quién es. Y es como, pues, o sea, en primera, ¿por qué te importa? Y en segunda, pues somos dos vatos, o sea, no es como que tenga que haber una mujer, ¿no? Y como que siento que volvemos a reproducir esta situación de pensarnos en una lógica heterosexual para una persona homosexual o que no se identifica con esta orientación, ¿no? O que tengamos que actuar de una forma determinada para que nuestra identidad sea válida, ¿no? En este sentido, que yo tenga que ser estilista, que me tenga que gustar Lady Gaga, que tenga que, no sé, para poder ser buen gay, ¿no? O en el otro sentido, ajá, que tenga que ser gay, pero que no se me note, ¿no? Porque justamente tenemos estas dos partes, ¿no? Por un lado, es que para que te reconozcamos como una persona gay, tienes que actuar de cierta manera, y si actúas de cierta manera, y no, a mí no me parece, pues entonces actúa de esta otra manera sin importar que seas gay o no, ¿no? Es como un poquito confuso tal vez, pero justo en este sentido de que encasillamos, ¿no? Volvemos a encasillar a las personas, a decir que tú te tienes que comportar de cierta manera por ser tal, ¿no? O para que a mí no me incomode como eres. O soy gay, pero no soy afeminado, ¿no? Entra mucho con el estereotipo pasado. Cuando tengo una relación, cuando en una relación a quien tiene un rol penetrativo se le tenga socialmente en una posición superior, ¿no? Eso es algo que pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo que pues estoy como en todas estas situaciones de parejas homosexuales, así, pues muchas veces como en este ámbito de los hombres homosexuales, pues se da como una posición como mucho más elevada socialmente a los vatos que son activos, ¿no? Y a los vatos que son pasivos son como, eh, pues no sé, como en una menor proporción, ¿no? Se les reconoce y pues que todo esto tiene bases misóginas, ¿no? Y o que el sexo gira alrededor de la penetración, ¿no? O sea, que las personas que no practican sexo penetrativo, pues no tienen sexo, ¿no? Cosa que es algo como bastante reduccionista y pues bastante triste, diría yo. Pero bueno, o que los hombres gays se les considera como promiscuos y que todo el tiempo estarán disponibles para tener encuentros casuales. Entre esos hay muchos estereotipos, ¿no? Igual si se les ocurre algún otro, pueden comentarlo en el chat, los leemos y así, porque a final de cuentas estamos como muy sumergidos, ¿no? En estas situaciones y tal vez incluso podríamos pensar que algunas de estas situaciones no son estereotipos, pero a final de cuentas de alguna manera condicionan a las personas para su actuar, ¿no? Ahora, otro de los términos que nos gustaría como comentarles y compartirles es esta parte del cispassing, que esto es que una persona trans sea percibida por la sociedad como una persona cis y sea menos propensa, no esté exenta, eso es importante, que sea menos propensa a violencia por su identidad de género. Es decir, ¿no? Como esta parte de que para que una persona trans sea reconocida como trans, tiene que parecer cis, ¿no? Es como ¿qué onda? ¿Qué onda con esta situación, no? Y es algo que se da mucho, ¿no? O que las personas que sí se les nota que son trans, y entre muchas comillas, sean como muchísimo más propensas a recibir estos ataques o estos crímenes, ¿no? Incluso de odio, o que se les note que son diversas. Dice Monse que a las personas bisexuales les encantan los tríos, mito y estereotipo exacto, ¿no? O sea, justo como creo que hay muchas veces personas que todas las lesbianas son machorras, ajá, también, ¿no? O sea, hay muchas personas que tal vez se relacionan con personas bisexuales y creo que es algo que por lo menos a mí
compañeros y compañeras bisexuales me han comentado que tienen como este temor a que se relacionen con ellos, con ellas, justo por la posibilidad o por poder tal vez tener acceso a un trío, ¿no? Que pues es algo sumamente tonto, ¿no? O sea, no es algo como que esté eh, per se en la orientación de esta persona, ¿no? De estas personas. Diego, Y pues bueno, vamos a hablar dentro de esto mismo de un poquito de las condiciones para la violencia, es decir, qué son esos puntos que necesitamos, que podemos identificar para decir esto sí es violencia. Entonces, tenemos primero que existe un abuso de poder, que las relaciones son asimétricas. Normalmente cuando hablamos de poder lo tendemos a relacionar con cosas jerárquicas, ¿no? Con el jefe que eh, violenta a su empleado, con el maestro que violenta a una alumna, ¿no? Pero ¿qué pasa con este poder? Que socialmente, históricamente, los grupos también mantienen el poder por el simple hecho de ser un grupo con ciertas características, ¿no? Entonces, históricamente, al grupo de personas asociadas a las disidencias se les ha vulnerado, quitándoles ese poder, ¿no? Robándoselos. Entonces, todas estas personas que, justo como lo comentó Diego, ¿no? Que se alinean a lo cis-hetero, tienen este poder porque son más, porque históricamente les han reprimido, les han hecho menos, se los han quitado. Entonces, ahí es donde tenemos este abuso, ¿no? Algo muy importante que quiero mencionar es que justamente dentro de este mismo tenemos que mencionar las cosas como son. La población LGBT, la comunidad LGBT, las disidencias, no son una población vulnerable, son una población vulnerada. Es muy diferente hablar de estos dos términos, de si algo es vulnerable o algo es vulnerado. A la población LGBT, a las disidencias se les ha vulnerado históricamente, entonces es muy importante hablarlo así, que no son una población vulnerable, sino vulnerada. Esta violencia tiene que tener una intención, ¿no? ¿A qué nos referimos? Mayoritariamente cuando hablamos de violencia hacia las disidencias sexogenéricas, sí tiene una intención de dañar, sí tiene una intención de ser algo violento. Sin embargo, podemos incluso hablar desde esta ignorancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se realiza un comentario, em, por ejemplo, este tipo de comentarios, ¿no? De las personas bisexuales les gusta mucho hacer los tríos. Digamos que como tal, la persona cuando hizo el comentario no quería ser violenta, sino porque fue algo con lo que creció, algo con lo que se socializó este mito. Sin embargo, su intención sí fue hacer el comentario. Entonces, eso es a lo que llamamos intención, al hecho de hacer la acción, de hacer el comentario, pero pues sí, mayoritariamente cuando hablamos de violencia hacia las personas de las disidencias, sí va con esa intención de hacer daño y justamente que va dirigida a esta población o a una persona específico o a un grupo en específico. La violencia no es normal, a pesar de que hemos crecido con ella, no es algo inherente al ser humano, ¿no? Es algo que se decide hacer. Cada que hacemos violencia, estamos decidiendo hacer la violencia. Se produce social y culturalmente, la hemos aprendido, nos han enseñado a ejercer violencia contra otras personas, contra las personas que son diferente a lo socialmente correcto, a lo que se encuadra dentro de esto cis-hetero, y es aprendida, ¿no? Generaciones anteriores, en la escuela, incluso en instituciones como la iglesia, nos enseñan a ser personas violentas. Cuando no se alinean a las cosas, nos enseñan a rechazarles, nos enseñan a segregarles, nuevamente a usar el poder que tenemos para oprimirles. ¿Y qué es lo que esto provoca? Que cada vez vaya en aumento y en aumento y en aumento esta violencia. Desgraciadamente, pues hemos visto que dentro de los últimos años cada vez hay un mayor número de transfeminicidios, hay un mayor número de violencia hacia las personas LGBT, también por ejemplo en estos espacios que anteriormente creíamos seguros, por ejemplo, Zona Rosa, ¿no? Ahora es un lugar en el que hay mucha violencia, que anteriormente pues era un lugar seguro para las personas dentro de la comunidad. Entonces, estas son las condiciones para la violencia. Igual si tienen alguna duda o algo, la pueden poner en el chat. gracias, Diego. Sí, ¿no? Justamente como estas situaciones
es importante reconocer que la violencia a final de cuentas es aprendida, no es normal, etcétera, ¿no? Y en este sentido también de que va un aumento, es gradual, ¿no? O sea, va creciendo, ¿no? O sea, no, podemos empezar a lo mejor con chistes y que esa violencia se vaya aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque es respaldada, ¿no? Porque no pasa nada cuando se hacen chistes al respecto, ¿no? O bueno, ahorita siento que ya pasa más, pero pues antes no tanto, ¿no? Ahorita les vamos a comentar algunas de las violencias que hacia las disidencias que son muy particulares que vivan estas personas, o bueno, que vivamos estas personas, justo por ser disidencias, ¿no? Por cuestiones que no nos adecuamos a este sistema cis heteropatriarcal es por lo que puede pasar estas situaciones. Una de ellas es el outing forzoso, que este outing forzoso es cuando una persona amenaza, amenaza con revelar la identidad de género, orientación sexual, expresión, incluso estatus a lo mejor de alguna enfermedad, como por ejemplo el estatus serológico, de otra persona sin su consentimiento, obviamente, ¿no? De que se puede llegar a dar mucho como en situaciones de pareja, de que ¿sabes qué? Si me dejas, le voy a ir a decir a tus papás eh, que te gustan los hombres, ¿no? O que eres gay, o que eres lesbiana, o que eres tal, ¿no? Y como que se puede dar mucho en estas situaciones de manipulación, ¿no? De aprovechándose de un espacio en el cual estamos vulnerables las personas diversas muchas veces, en el sentido de que no todas las personas podemos disfrutar de una familia que nos acepte, que nos respete incluso, ¿no? Porque de la aceptación y el respeto pues son cosas distintas. Eh, pues se aprovechan, ¿no? Las personas para poder, pues manipularnos, ¿no? O, por ejemplo, el abuso sobre la identidad sexual, que es un poquito esto que decíamos, ¿no? El yo cuestionarte a ti como persona, por qué te comportas de una manera o por qué no te comportas de una manera determinada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace muchos años conocí a una persona que tuvo un novio que el novio era como muy, que se cuidaba mucho la piel y así, y este vato, pues no, o sea, como que simplemente no se cuidaba la piel, por así decirlo, o sea, como que se vestía aparte muy fachoso y así. Y el novio le decía como de, ay, es que eres muy hetero, ¿no? Y era como de, o sea, ¿qué onda, no? Llevamos como 2 años juntos, no creo que exista algo más homosexual que lo que hacemos, pero bueno, justo como en este sentido de cuestionarle a la persona con la que está saliendo el por qué no actúa de una cierta manera, o la otra, por qué sí actúa, ¿no? Por ejemplo, aquí se da mucho en México este concepto de la plumofobia. No sé si alguien sabe a lo que nos referimos con esto. Si no, pues se los explico rápidamente. Es como esta, este odio o estos comentarios justamente despectivos, sobre todo a los hombres gays que se les nota, ¿no? En este comentario o en este tenor de que se les nota que son gays o que son sumamente femeninos o que son sumamente amanerados, que a final de cuentas no es algo malo, ¿no? Pero la sociedad nos ha dicho como de que si eres gay está bien, siempre y cuando sea en tu vida privada, no lo demuestres al público, todo así como escondidito, ¿no? Incluso hay un texto por el momento no lo tengo a la mano, pero lo pueden buscar. Se llama plumofobia. Lo voy a escribir. Plumofobia. Hay un texto que se llama Calladito y en la oscuridad, heteronorma y el closet, el doble closet, algo así. No recuerdo bien como el nombre como tal del artículo, pero es así. Lo pueden buscar como Calladito y en la oscuridad. Así aparece, es como el título. Dice Susan, ¿me pueden apoyar con ejemplos de identidad y expresión de género? Sí, Susan, claro. Diego, ¿quieres aportar en ese sentido? Sí, gracias. Bueno, pues justo como lo mencionamos hace rato, la identidad pues es el cómo me siento y la expresión, el cómo lo demuestro. Entonces, ejemplificándolo, mi identidad es ser hombre, pero mi expresión es usar falda. Mi identidad puede ser hombre y mi expresión es usar pantalón. Mi identidad es ser mujer y mi expresión es usar maquillaje. Mi expresión es usar el cabello largo o usar el cabello corto. Mi identidad puede ser, soy una persona eh, de género fluido y mi expresión es
maquillarme los ojos, usar pantalón, eh, hasta hacer más aguda la voz, ¿no? Entonces, la expresión es ya cómo lo sacamos al mundo. El cómo yo te voy a demostrar a ti y la identidad es yo por dentro, cómo me siento. No sé si con eso sí te sirva y si no, pues lo volvemos a retomar. ¿Sí quedó claro? O sea, justo podríamos pensar como que la identidad es algo interno y la expresión ya es algo externo, ¿no? Pero bueno, otra de las partes que es muy difícil que una persona no disidente viva es agresiones callejeras por su identidad, orientación, expresión de género, ¿no? Justamente. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que hace muchos años, hace 2, 3 años o algo así, antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Él iba caminando por la calle, pero él suele vestirse como muy estrafalariamente, o sea, como que muy de que no es algo que tú normalmente veas, ¿no? Y él iba caminando por las calles allá del centro y de repente, o sea, llegó alguien como por detrás, le pegaron y pues él como que casi casi se desmayó, ¿no? O sea, estaba en el suelo, por suerte no le pasó como mucho, pero justo, ¿no? Y fuera de que le quisieran asaltar o así, porque en primera no lo asaltaron, sino que pues le empezaron a gritar, ¿no? Ah, pinche joto, pinche puto, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Agresiones en ese contexto que tienen una connotación homofóbica, transfóbica, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay parejas de lesbianas en la calle que les griten, ¿no? Machorras o es que no han conocido a un verdadero hombre o necesitan, N cantidad de cosas, ¿no? Es algo que una persona heterosexual, pues muy difícilmente, o yo diría imposible, sería que viviera, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Que se les revictimice o se les niega atención por pertenecer al colectivo LGBT. Muchas veces eso pasa, ¿no? De que cuando, de hecho, este artículo que les mencionaba habla también de un término que se llama el segundo armario, que es cuando una persona diversa sale del closet, por así decirlo, para autonombrarse como víctima, ¿no? Cómo es que en las entidades de justicia reciben esta noticia de que una persona que se le está presentando es una persona diversa, ¿no? Es una persona disidente. Puede como llegar a llegar, ajá, Montserrat, Borges. Tengo una duda. Por ejemplo, el out, ¿cómo me dijeron? Outing forzoso. Out, Ajá, ese. ese, El outing outing forzoso. forzoso. Es, no, eso es como obligarte a salir del closet, ¿no? Más o menos sería eso, Ajá, como, o sea, sería como revelar sin la autorización de la persona su ajá, orientación, sus como que alguien te preferencias. saque del closet Ajá, sin, bueno, de manera como para transgredirte, ¿no? Tal cual. sí, sí, sí. Ok, y bueno, podría ser, no sé si funcione acá, me puse a pensar ahorita, como Ujú. esto de justo encubrir, o sea, tener que estar encubriendo que eres tal o cual cosa todo el tiempo porque temes que justo te violenten de alguna manera, o sea, podría ser una forma. ¿Cómo? O sea, el hecho de yo no revelar mi identidad por Sí, protección. tal cual. Sí, por ejemplo, es que pensaba en las enfermedades psicosociales, como, bueno, o trastornos mentales, como que un concepto que se llama como enmascaramiento. Entonces, no sé si acá, bueno, y ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, igual y suena un poco, pues sí, es lo que hacen todo, lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Como tratar de ocultar que somos tal o cual, pero no sé si también exista, ahorita lo estaba pensando, el concepto de enmascaramiento tal cual. Ajá, o sea, como tal, el outing forzoso sería como esta parte justo de sacar a la luz a una persona, ¿no? O sacar del closet a una persona en cualquiera de los ámbitos, ¿no? O sea, en cuanto a su orientación, en cuanto a su identidad, en cuanto a sus preferencias, etcétera, ¿no? O sea, cualquiera de estas situaciones y que muchas veces se utiliza para manipular a la persona. En cambio, este enmascaramiento, como lo podríamos decir, pues podríamos verlo más como una manera de pues de protección, ¿no? O sea, creo que muchas veces también se les recrimina mucho a las personas que no han salido del closet, como de que, ah, ¿por qué no sales del closet? O en este afán de querer sacar a una persona del closet, cometemos este tipo de violencia, ¿no? Ya todos sabemos que eres gay, que eres bisexual o que eres lo que sea, ¿no?
pero pues porque tú como persona externa a mí va a decidir cuándo yo voy a estar listo, lista, lista para decir soy tal cosa, o soy, o me identifico como tal, o soy esto, soy lo otro, ¿no? O sea, creo que es una decisión muy personal y a final de cuentas, si las personas no salen del closet, no se nombran como disidencias, pues no es porque no quieran, incluso, ¿no? No es porque, por eso, ¿no? No es una decisión tal vez muy propia, sino porque su contexto no les permite y es incluso poner en riesgo su vida, ¿no? Ya ni siquiera digamos de que, ay, les voy a caer mal los de mi salón, ¿no? No, o sea, desgraciadamente, cuando hablamos de estas situaciones, es poner en riesgo tu propia integridad, tanto física, mental, lo que sea, toda, por salir, ¿no? Por decir, por identificarte como tal, ¿no? Creo que entonces es trabajo de las personas que sí somos abiertamente disidentes, que sí estamos afuera del closet, entonces generar espacios justamente que puedan ser seguros para estas personas, ¿no? Y que puedan ayudarles, que podamos orientarles desde el conocimiento, desde la experiencia, ¿no? También de haber vivido situaciones tal vez similares, ¿no? Ajá, y respetar a quienes no quieran o no puedan, ¿no? O sea, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, algo que sí me gustaría como mencionar mucho es esta parte ay, creo que había un comentario, perdón, de Susan, no sé si ya se respondió, ¿ya? Ah, ok. Este, bueno, es esta parte de las violaciones correctivas o los ecosig, que es algo que una persona heterosexual nunca va a vivir, ¿no? Es algo que desgraciadamente se ha dado como con mucha normalidad a lo largo de estos años. Eh, ¿Y a qué nos referimos con los ecosig? ¿Alguien sabe a qué nos referimos con ecosig? No. Bueno, terapias de conversión, ajá, es un ejemplo. Las terapias de conversión son terapias, que de terapia no tiene nada, de terapéutico no tiene nada, es una aberración para quienes estudiamos psicología, quienes somos psicólogos, psicólogas, psicólogos éticos. Eh, Justamente que la palabra ECOSIG son las siglas de esfuerzos por corregir la orientación sexual, identidad de género de las personas, ¿no? En este sentido, pues muchas veces antes, y desgraciadamente no me atrevería a decir que ya no pasa, muchas familias, cuando una persona salía del closet, pues les decía como, le decían, no, te vamos a mandar a terapia, te vamos a mandar al psicólogo, ¿no? De hecho, yo, cuando yo salí del closet con mi mamá, lo primero que hizo fue llevarme al psicólogo, ¿no? Fue a una psicóloga. Pero por fortuna era una psicóloga, pues muy linda, ¿no? Entonces, como que justo nos ayudó a lidiar con esta situación. Más que lidiar con el hecho de que fuera gay, sino con el hecho de mi mamá, como las expectativas que tenía y todo eso. Muchas veces los padres son quienes necesitan más la terapia que las propias, adolescencias, infancias, ¿no? Pero bueno. Pero es todo esfuerzo por corregir la identidad, la orientación de género, de sexual, perdón, de una persona. Todo intento, las terapias de conversión, las violaciones correctivas, los amedrentamientos, los golpes, las amenazas, o sea, todo eso se puede considerar como un ecocidio, ¿no? Todos estos esfuerzos porque las personas encajen con estas situaciones, ¿no? E incluso, pues no sé si han sabido como de muchas veces cuando una persona sale del closet, a veces las llevan a veces antes, espero que ahorita ya no pase, pero no me atrevería a decir que es así, las llevan a campamentos donde eran abusadas sexualmente pues para tratar de corregir su orientación o su identidad, ¿no? Y pues que son prácticas sumamente nocivas para la salud, ¿no? El sexilio podría ser considerado parte de esa coerción para que alguien reconsidere su orientación sexual. Perdón, ¿qué es el sexilio? Perdóname. Pues es cuando bueno, se dan en varios lados, pero es como más común en las comunidades, pues como que no son tan céntricas, o Ujú. que no están tan, como, ¿cómo decirlo? Que no son tan cosmopolitas, Sí. que es básicamente que desterrar, ¿no? O sea, como que la familia desconoce y la comunidad
desconoce a esta persona por razón de expresión, identidad, orientación sexual, y pues tienen que emigrar, ¿no? Porque pues básicamente pues no los quieren ahí y pues son desplazadas o desplazados o desplazades obligatoriamente. Ujú. Sí, justamente es una manera en la cual, pues, la intención es esa, ¿no? La intención es decirle, tú por ser tal cosa, por sentir tal cosa, no eres válido, válida, válida, entonces, pues, no perteneces aquí, ¿no? Es un poquito como en esta parte de alejar a las personas que son distintas a mí, ¿no? Pero bueno, en caso de que ya no haya más comentarios al respecto de esta situación, algo que sí no me gustaría dejar de comentar, es que ya tenemos el tiempo encima, es esta situación de que la violencia por motivos de género es cualquier persona sin importar su sexo, género, identidad, orientación o expresión puede sufrir o incurrir en actos que configuren como violencia de género. Esto más que nada lo mencionamos justamente porque a veces pensamos que una persona diversa o sexo disidente no puede sufrir violencia de género, ¿no? O no pensamos cuando hablamos de violencia de género en personas sexodiversas, sexodisidentes, sino que pensamos sobre todo en violencias contra las mujeres, ¿no? Que a final de cuentas, desgraciadamente, son violencias sumamente exacerbadas y sumamente delicadas y que actualmente en el país es algo, es un tema muy pues muy presente, desgraciadamente repito, pero que también en ese sentido de violencia de género, también las personas sexodiversas podemos vivirla, ¿no? Y somos víctimas, desgraciadamente, y también podemos incurrir en actos de esto, ¿no? De esta índole. Para finalizar, quisiéramos pues hacer como igualmente un homenaje al magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo, en el sentido de que todas estas violencias que hemos estado revisando todas estas situaciones, cuando las dejamos ser, cuando no abrimos espacios, cuando no comentamos, cuando no hablamos de esto, suceden estas situaciones, ¿no? Desgraciadamente, aquí en este momento, yo personalmente no me quiero como basar en cómo es que fue asesinado Jesús Ociel, sino más que nada cómo es que la sociedad tomó el asesinato, ¿no? ¿Cómo es que la sociedad, en vez de preocuparse de conmoverse porque una persona había sido asesinada, eh, voltearon a ver que le estaban diciendo magistrado, ¿no? O sea, que se preocuparon más por una letra que por la vida de una persona. Entonces, desgraciadamente, eh, pues estas situaciones pasan, siguen pasando, pero creo que estos espacios son como un granito de arena, ¿no? Para que podamos evitarlas en la mayor medida que se pueda. Entonces, también quisiera dejarles unas preguntitas de reflexión, se las voy a poner en el chat. Esas preguntitas, pues más que nada es como para que ustedes se las lleven a sus casitas, en su día a día, y pues que se pregunten, ¿no? Como estas situaciones que a veces muchas veces no reflexionamos. Eh, ¿Cómo es que este taller a lo mejor ha impactado? ¿Cómo es que estos temas me son de interés? Todas estas situaciones que a veces no nos preguntamos, para nosotros es importante como que dejárselas. No es necesario que nos las contesten o así, o si las quieren contestar y mandarlas a algún correo, pues adelante. Eh, pero pues más que nada sería eso, ¿no? Y pues nuevamente quisiera agradecer el espacio y pues su atención, su participación. Pues nada, no sé si hay como algún comentario de mis compañeras que quieran aportar. Yo voy rapidísimo. No sé si ya se contestó a la duda que tenían en el comentario, ¿sí? Que mencionaba a la diferencia entre identidad y orientación. Sí, ya se la contesté en el chat. Sí, nada más, sí quedó Ah, claro, o ok, necesitas. ok. Vale, vale. Sí, gracias, Delia. Súper. No, gracias a ustedes. Es- Listo. Me preguntan que si puedo poner la diapositiva anterior. ¿Cuál? La anterior, ah, sí, a la de la magistrade. ¿Este o la que revisamos? Ok, sí. Bueno, más que nada, estas son algunas
las acciones que pueden normalizar la violencia de género, ¿no? Eh, no comentar los casos con la sensibilidad que merecen, mostrarse neutral, ¿no? La no postura no existe, eso es algo que creo que también tenemos que mencionar, que tenemos que problematizar, ¿no? De que la no postura no existe, ¿no? No es algo que yo pueda decir, en estos temas yo soy neutral, ¿no? Porque a veces dicen, no, yo no soy homofóbico, pero tampoco como que tomo acciones sustantivas para evitar estas situaciones, ¿no? Y ya, no sé si haya como algún otro comentario, duda con el cual podamos ir cerrando. Bueno, si no hay ningún otro comentario, agradecemos a la facultad por darnos este espacio y también a ustedes por estar muy atentos y atentas a la presentación. Y esperamos que respondan a las preguntas que les pusimos en el chat de manera interna y reflexionen también de manera individual sobre estos temas tan importantes. Ok. Listo. Por último, si quieren compartirnos estas reflexiones, igual les agradeceremos porque nos ayuda a enriquecer estos talleres que seguiremos dando en estos espacios y en otros. Entonces, les dejo mi correo para que, si así quieren, nos puedan compartir eh, esto que me parece también es muy valioso. Entonces, solo lo termino de poner y reiterando el agradecimiento. Pues siempre nos encanta estar compartiendo estas reflexiones y pues eso sería todo. Agradecemos el tiempo, lamentamos estos 8 minutos que nos hemos pasado, pero gracias, gracias. Perdón, es que es un tema como muy amplio. Y pues igual agradecer a las personas, no sé si haya quienes hayan estado desde el primer taller que hemos estado dando en esta jornada en colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Sí, sí, pues qué lindos, lindas.